Buenos días, culés. Bienvenidos al canal de Carpetas Blaugranas. Otra vez con Martín en Abriendo Carpetas. Y hoy toca actualidad bastante caliente. Vamos a abrir la carpeta Mateu Alemany, ya que el director deportivo del Barça dejará de estar vinculado a la entidad a finales de junio. ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien, ahora sí, mejor de lo que estaba el momento en el que se anunció lo de Mateo, ¿no? Claro, Pero ¿cómo te ahora ya cayó un a ti la poco noticia? me cayó como una bomba. Tengo que reconocer, reflexionando un poco al respecto, ahora después de haber reflexionado un poco, ya, a ver, igual no me gusta, pero Ujú. no es el cataclismo ¿no? que yo inicialmente consideraba. Pero Claro. Pero sí, Es, igual me costó dormir ese día, tampoco no te voy a engañar, que yo suelo dormir tranquilo a veces, pero ese día me costó dormir, ya no, porque es que ya, como te digo, lo veo un poco mejor, pero sí. ya. Es que el mismo día, como que era una noticia inesperada, y encima luego cada medio periodista iba sacando informaciones suyas, que nunca es fácil contrastar realmente qué es verdad y qué no lo es, pues había un poco una tensión en Twitter, Twitter Barça y todos los medios bastante importante. Sí, 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 no, al final, o sea, parece que si deducimos un poco, o sea, si juntamos más o menos todas las informaciones que han salido en prensa, o sea, podemos tener más o menos una idea, ¿no? Hay un Mm, tema económico, deportivo, más que nada, ¿no? Pero igual, a ver, exacto. esto es lo que nos dice la prensa, pero al final, si es verdad o no, ya eso solo lo conocen los protagonistas y la verdad absoluta la tienen ellos. Entonces, bueno, a partir de ahí, mejor no entrar en especulaciones, que yo lo reconozco, yo soy el primero a veces, simplemente en acelerarme ya entro en todo y empiezo a hablar de todo, pero en este caso mejor hay que esperar a que nos conozcamos todo y ya está. Porque ahora mismo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo has gestionado todo eso y cómo lo ves? A ver, deduciendo un poco o sea, de las informaciones, ¿te refieres? Sí, deducción de las informaciones y tú ahora mismo cómo te sientes respecto a justamente que se vaya. A ver, parece que, esto te lo digo en base a todo lo que ha salido, que parece de que el problema era, no sé si falta de poder es la manera para describirlo, pero sí un poco, o sea, un poco eso, ¿no? Porque es que parece que varias de sus opiniones o sus Ujú. inputs no se tomaban tanto en cuenta, ¿no? Y había Mm, un poco de discrepancias. Eso es una. O ujú. sea, evidentemente está el factor económico, que es que uno de Aston Villa probablemente le van a pagar bastante más. Sí. Y otro es que también el proyecto de Aston Villa, si bien obviamente que no es el Barça, Mm. ahí tienes una familia muy adinerada que en una liga donde no tienes que estar acá haciendo malabares No hay constantemente. restricciones. Claro, claro, o sea, en la liga entiendo que también debe haber una especie de desgaste, ¿no? O sea, una Claro. especie de desgaste porque desde que vino, prácticamente estaba haciendo malabares todo el rato. O sea, si te das cuenta, ha estado viniendo, Es tengo que que sí. rebajar los salarios así, tal Es y decir, cual. su función Sí. ha sido prácticamente más de profesional para resolver una situación económica que no de director deportivo en el aspecto de ojeador y de recomendar y decidir sobre jugadores. Claro, esto es más, aquí entra como lo que dices, precisamente lo que dices, el tema de su relevo y qué viene, qué conlleva eso, ¿no? Porque al final Ujú. Mateo, obviamente que tiene un input, y tuvo inputs en fichajes como el de Ferran, por ejemplo, el de Christensen, él lo fue a ver a Christensen para hablar con él, el de Mm. Sterling, que habló con Sterling y se dio cuenta de que no, entonces, claro, ha tenido inputs también ahí, pero hacía el papel más de negociador más que ojeador. ¿No? Exacto. Entonces, y el problema, yo creo que el problema del relevo va a ser encontrar a alguien así, tan buen negociador, uno, porque es que Mm. si tomamos la referencia de varias personas que han negociado con él, me acuerdo el presidente del Marsella diciendo de que creo que es el hombre más inteligente de Mm. Europa, del fútbol Mm. europeo, ¿no? Ujú. Em, Creo que es eso, la astucia para negociar y también encontrar a alguien que pueda tener esa relación con la liga, contactos y además saber manejar, porque es que, claro, Exacto. Mateu ya tenía el control de la liga, lo tenía ya internalizado, ya lo tenía todo asimilado. Sí, Ahora sí, sí. el que venga, sobre todo si viene alguien de fuera, claro, o sea, el conocer esta situación y este sistema de la liga que es tan, yo creo que es bastante diferente o como suena bastante diferente a lo que es en otros países, Mm. va a ser complicado, lo más complicado.
Sí, sí. Yo, de hecho, por eso creo que el Barça debería enfocar en un perfil justamente mucho más de eso, de entender a nivel económico cómo funciona y ser un buen negociador y resolver. Porque al final, en este proyecto, la junta directiva siempre da su opinión, eso es una realidad. Y aparte que creo que gran peso de la dirección deportiva en realidad está en manos de Xavi y también de Jordi Cruyff, pero creo que Xavi tiene la última palabra. Claro, al final Xavi es el que, más o menos cómo funcionaba era que hay, obviamente que el club tiene su equipo de ojeadores, Mm, pero Xavi es el que, como que el último filtro, por decirlo de una manera, ¿no? Porque los exacto. ojeadores pueden encontrar algún tipo de talento o una oportunidad interesante, lo analizan, lo hablan y después pasan por Xavi. Imagino que es como funciona. Entonces, al final, el que manda, o el que tiene más peso en lo deportivo, quizás es Xavi. Mm, Pero bueno, yo creo que lo comenté también hace un par de días, que es que yo creo que también, ¿qué pasa con la figura de Mateu? Que es que dentro de un núcleo, o sea, la dirección deportiva, ¿cuál es? Laporta, mm. Juste, bueno, Laporta es el que delega, pero pongamos a Sí, Laporta, o sea, tenemos a Laporta, a Juste, a Masip, a exacto. Jordi, Xavi y Mateu. Si te das cuenta, Laporta, Juste, Masip y Xavi son culés como nosotros. Ahí está. Jordi, Jordi también seguro que tiene un cariño porque él pasó por el Barça y por lo que hizo su padre, por lo que significa. Pero yo creo que él también va un poco más con los pies en el suelo. Mateu no tiene ninguna... A ver, que debe tener ahora un cariño por el Barça por el trabajo que ha hecho, seguro, pero a ver, es un profesional del fútbol. Es un Exacto. profesional y no tiene sentimientos. O sea, no, a ver, no, obviamente que tiene sentimientos, pero, Sí, o sí, sea, sí. no tiene esa, ¿no? O sea, ese feeling o ese, ¿no? Al Sí, Barça. sí, sí. Entonces, yo por eso puse que dentro de un núcleo tan culé que piensa en Blaugrana, que está ahí, o sea, que tienen ese sentimentalismo y romanticismo, también se necesita una o dos figuras que te van a poner los pies en el suelo, te van a decir, oye, considera todo tal y cual. Seguro que Mateu Mm. también hace algo, es un papel así, ¿no? Porque al final Mateu, o sea, en cuanto a su club, yo tengo entendido que él es del Mallorca, o sea, entonces, Exacto, sí, 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 pero sí. al final, a ver, él es del Mallorca que puede tener quizás el mayor cariño, pero es un profesional al fin y al cabo. Y él Sí, sí. busca la mejor solución posible. Sí, sí, yo lo comenté que de hecho por eso, si él fuera del Barça realmente, a lo mejor se hubiera planteado seguir, pero claro, si juntas todos estos elementos que hemos dicho de mejor salario, mejor proyecto donde va a tener más peso y el desgaste que lleva con el fair play y todo eso, pues al final entiendes de que se quiera ir. Y luego está el tema de Jordi Cruyff, que dicen que está meditando si quedarse o no, porque tenemos que saber que acaba su contrato también este verano. ¿Tú crees que se va a quedar o quieres que se quede? Mira, yo no soy de los que infravalora bastante a Jordi Cruyff, porque tú ves Ujú, la opinión de varias gente en redes de Jordi Cruyff y te dicen que es un tipo que vive de su apellido. Y ujú, yo no lo veo tan así. El tema es que, claro, de Jordi Cruyff solo sabemos unas cosas puntuales, ¿no? O sea, casos muy puntuales. ujú. O sea, tengo entendido que lo de Adama, lo de Aubameyang, o sea, él creo que lo comentó también en algún momento, que él ve el tema de la Premier, seguro que él Sí, sigue bastante el mercado de la Premier también por el tipo de fútbol que es, ¿no? más Entonces, físico y más intenso, sí, lo dijo. claro, además del mercado neerlandés, seguro, que Mm, según lo que me ha contado una persona que tiene ahí cosas adentro, es una persona, un amigo que tengo ahí que me ha dicho cosas que él tiene contactos adentro, que también en el mercado neerlandés, ujú. también, o sea, inputs del PCB y todo lo que fuera, también. Eh, creo que si se va Jordi Cruyff, es que me parecería más un impacto porque es que le tiras todo a Xavi, porque de Exacto. golpe le sacas a su hombre de confianza, porque con Jordi Cruyff sabemos que tienen esa sintonía Ujú, desde años, porque es que la campaña, por ejemplo, de Víctor Font era Xavi y Jordi, porque se exacto. sabe que los dos trabajan en conjunto. Entonces, a ver, que dentro de que perder a Jordi Cruyff, una figura que sabe bastante de fútbol y tiene conocimientos que quizás nosotros no sabemos, y ese feeling que tiene con Xavi es más que le quitas a Xavi Claro. ¿no? Y Porque es le quitas también a Mateo más, y a Jordi. sí, y es más lo que representa también ahora que se te ha ido Mateo, que a nivel de imagen y de reputación sí que te genera un poco de duda, de inestabilidad. Y si encima se va también Jordi Cruyff, tienes que reestructurar la dirección deportiva o traer a dos personas nuevas. No, totalmente. O sea, al final.
es que si se va Jordi Cruyff, ya de por sí yo tengo quizás una sensación de inestabilidad, no sé si es la palabra, pero sí tengo un poco de preocupación, uno Sí. por las cosas que van saliendo y porque es que vas encajando piezas, ¿no? Porque al final, cuando vas encajando todas estas cosas que van saliendo y te acuerdas de cosas del pasado, como que ya ves aquí una especie de, no sé, o sea, hay algo que se repite aquí. Mm, Y claro, ahora lo complicado va a ser encontrar una figura tan buena en la negociación que, a ver, que dentro de todo, Mateo ha hecho su trabajo bien, muy mm, bien, pero sobre todo creo que es el manejo, o sea, creo que lo que pierde el Barça con Mateo es ese control de la liga, ¿no? O sea, Sí, 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 de totalmente. todo de todo ese sistema tan raro que hay del fútbol español y tan complicado que imagino que no muchos tienen. Entonces, Mm, son esas dos cosas, el poder de negociación y el control sobre estos parámetros de la liga. Totalmente. Necesitas a alguien así y que además acepte lo que representa estar en un club como el Barça en el que te van a criticar seguramente siendo una figura que en otros clubes prácticamente nadie va a hablar de ti. Claro, o sea, también salió, por ejemplo, de que a Mateo no le gustaba el tema de las filtraciones de la prensa. Claro. Y claro, yo puedo recordar quizás dos ejemplos más claros, que fue el tema Frenkie de Jong el pasado verano Mm, y el tema Messi ahora. exacto. Entonces, porque si tú te das cuenta, a Mateo le gusta llevar todo por lo bajo, ¿no? O sea, no le Claro, gusta ir aquí sacando todo a la luz, pero aquí es imposible, porque aquí todos se enteran de todo, de claro. todo. Eso Entonces, dificulta. claro, sobre todo que ya estás dentro de una limitación por el margen que no tiene el Barça, que el Barça no tiene ningún margen ahorita, o sea, o el margen es mínimo. Mm, Dentro de eso, además, tienes que, o sea, todo el mundo sabe cuál es tu siguiente movimiento, sabes lo que están haciendo, lo que estás planeando. Entonces, claro, a Mateo vemos que le gusta llevar las cosas por lo bajo. Caso, por ejemplo, el tema de Umtiti. El tema de Umtiti nadie se enteró de nada. Creo que ujú. el tema que sí Christensen también de pronto, a ver, se comentó el interés, pero del interés de pronto saltamos a está cerrado. Sí, También sí, lo sí, hablamos sí. por lo bajo. Entonces, ¿no? Entonces creo que es un poco todo. Y ahora también el tema Frenkie de Jong el pasado verano, que todo estalla de una manera increíble y que era algo que Mateu estaba llevando por lo bajo, lo de Messi también, porque es que al final Mateu es el puente entre Laporta y Tebas, que no se Eso ven es. cara a cara. Entonces, claro, además que ya una vez que tú ya aireas que vas a por Messi y hay contactos con Messi, ya se dificulta todo. Sí, sí. Y además, sí, sí, es que vamos a ver qué es lo que pasa, porque el tema es el comunicado de que Mateo iba a estar aún trabajando para el Barça, aunque no tenga contrato. Yo creo que básicamente quiere decir de que van a intentar resolver y cerrar los temas más Claro, importantes de Fair Play antes de junio, básicamente. claro, pero es que eso yo tampoco lo veo tan claro, porque es que hay tanto que Mm. hacer todavía. Entiendo que hoy, por ejemplo, salió la información de que ya no son 200, sino ya son 80 millones que tienes que recortar. Sí, Porque por el tema Piqué Griezmann, me imagino que ese es quizás lo gordo de eso. sí, pero Porque, lo de las cifras es un poco difícil de... Porque claro, al la final, información que ha salido no especifica nada. Son claro, cifras en grande, claro. Eso tiene en claro, cuenta que nos vamos a Montjuic el año que viene, que también, no lo sé, habrá que claro. ver. Al final, bueno, Mateu comentó lo de Piqué Griezmann Sí, en, eso creo sí. que en una asamblea. Sí, que eran unos Entonces, 90 millones. claro, entonces ahí ya conocemos o podemos tomar eso como una especie de referencia a Ujú. esta cantidad. Pero, claro, yo me parece un poco extraño, pero también, a ver, lo puedo llegar a entender porque es que, claro, Mateo quizás no es el encargado al final, o su principal rol no es lo deportivo y tal y Mm, perfeccionar la plantilla. Al final es, oye, quiero esto, ayúdame a conseguirlo. Y Mateo va y dice, ya, bueno, voy a hablar con tal y cual, mm. listo. Que esta es más la Entonces, urgencia de ahora. sí, sí, sí. Entonces, veremos si es que se puede solucionar. Yo no lo veo tan claro de que se pueda solucionar tan temprano, Ujú. pero, Sí, sí. pero veremos, ojalá. Pero bueno, habiendo pasado ya unas horas, ya estás un poco más tranquilo, ¿no? Lo ves Sí, menos, eres menos pesimista. sí, o sea, al final, a ver, todavía tengo una especie, si es que lo que sale es cierto, tengo mis inquietudes. Ahora, saber si es verdad o no también es otra historia. Entonces, Mm, veremos. O sea, me prefiero tener la mente positiva de que esto va a salir bien y que al final, ¿no? Pero, y esperar a que
no saltar a muchas conclusiones con el tema Sí, Deco, tal y cual, aunque parece que es exacto. una especie de realidad, Sí. pero Vamos a veremos. esperar porque no creo que tarde mucho en anunciar un poco pues, al nuevo director deportivo o cómo lo reestructuren y luego ya podremos hablar más del tema. Sí, 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 porque al final, claro, es muy fácil creo que saltar y a ver, es parte de todos nosotros que vemos algo y ya de frente queremos comentarlo, pero en ese sentido prefiero yo aparcar un poco y decir, "Ya, vamos a ver, que hay que esperar un poco y cuando ya o se vea ya clarísimo y todo el mundo ya lo esté comentando y ya lo esté dando por cerrado, Mm. ahí ya podemos comenzar a hablar. Pero por Ya lo mientras, vol- o sea, hay que estar ahí, ¿no? Sí, lo volveremos a hablar aquí ya cuando sea oficial o casi oficial, si quieres. Claro, sí, sí, sí. Pero, a ver, igual también te puedo dar un poco la opinión que tengo del tema de este tema. Podemos Sí, ahorita abrir el tema de que imaginemos que es verdad lo de Deco. sí, Vamos lo que es. Me extraña un poco a mí, muchísimo. porque es que a Deco, mira, Deco yo no lo veo quizás como el perfil de Mateo. Quizás esta es mi ignorancia. A ver, el tema es que, Claro. a ver, Deco es un agente de fútbol, o sea, es un representante. Y seguro que en cuanto a negociación no va mal. Ahora, también estaba él el responsable del mercado de Brasil-Portugal, creo. Mm. Entonces, claro, en ese sentido, tú ves y dices, pero Deco no es acaso mejor un perfil tipo Jordi Cruyff, más que un Más perfil ojeador, Mateo. Claro, porque es que totalmente. más en lo futbolístico que más lo negociador. O sea, Exacto. claro, tú te pones a pensar y dices, te ves a Deco negociando con Tebas. Claro, O sea, yo personalmente, a ver, lo digo desde la ignorancia y lo reconozco, porque no sí, sí, conozco. O sea, lo de Mateu, ya acá vas viendo cómo va la cosa y conoces cosas y ya sabes, pero Deco, claro. Pero por no. el background de las personas, por ejemplo, de Deco, de Mateo, pues comparas y dices, vale, es diferente, es un exjugador que se ha convertido en agente, Sí, totalmente. Además es lo que decimos, nosotros coincidimos en que necesitamos un perfil más profesional de, sí, de la negociación y del tema económico. por ejemplo, hoy día salió Alfredo Martínez, comentó el CEO del Leverkusen, Ajá, em, que bueno, eso me cuadra más que, por ejemplo, un Deco, porque dices ya, sí. a ver, reconozco totalmente que no sé nada del, del CEO del Leverkusen. No creo que muchos lo conozcamos, o sea, tan a fondo. He Por escuchado la cosas. función que parece que puede ya tener y la experiencia que tiene. Claro, claro, o sea, he escuchado cosas y he leído cosas, pero tampoco, no te puedo hablar del CEO del Leverkusen como te puedo hablar de Mateo, por ejemplo. Exacto. Pero claro, tú dices el CEO del Leverkusen, bueno, o sea, por nombre y por rol, lo ves un poco más perfil y dices, bueno, sí, o sea, a lo mejor sí, Mm. pero Deco todavía, bueno, ahí sí prefiero esperar, pero lo escucho y digo, bueno, o sea, a ver cómo Yo, sale, no, como no dices tú, tengo. lo vería más si sale al final Jordi Cruyff, Claro, si porque es sale alguien que Jordi se lleva muy bien con Laporta, que conoce también a Xavi, entonces sí que encuadraría. y en lo futbolístico seguro que no va mal, o sea, al final Exacto, Deco, exacto. al final creo que su fuerte, me imagino que será el conocimiento futbolístico, al final fue un jugador muy importante Mm. prácticamente en todos los sitios en los que fue, y sobre todo aquí, entonces, Sí, sí. ¿no? Pues nada, hemos dado la vuelta un poco a todo ese tema con un poco de optimismo para el futuro del Barça. Cuando ya sepamos más cosas, seguro que hacemos una pequeña charla sobre el tema. Gracias por estar aquí, Martín, otra vez. Y vosotros recordad, suscribiros si queréis más vídeos así, que es un placer para mí hablar con Martín. Y nos vemos para más Barça en tiempo real. Chao.